Estoy muy contento de estar con ustedes en este día y poder compartir con ustedes algunos pensamientos que tenemos preparados. Cada día nos acercamos más al reino de Dios. Todas las señales apuntan en esa dirección. Entonces queremos empezar este mensaje planteando una pregunta para tu consideración, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Estás en un matrimonio del reino? ¿Estás en un matrimonio del reino? Te dejamos considerar esa pregunta mientras que compartimos algunas ideas sobre lo que eso significa. Y quisiéramos comenzar pensando en una pareja, un esposo y su esposa que obviamente eran parte de un matrimonio del reino. Espero que tengas tu Biblia a mano porque vamos a ver varios pasajes en la Biblia que tenemos que considerarlos con mucho cuidado. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 18 y versículo 1 que después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Yo quiero que lo pienses por un momento. Pablo estaba en mal estado, había sido golpeado, magullado físicamente y emocionalmente también. En Hechos capítulo 16 leemos que había sido azotado en Filipos y luego lo escoltaron a la ciudad. Lo escoltaron, lo echaron de la ciudad. En el capítulo 17 leemos que había sido expulsado de Tesalónica, luego de Berea, dejando atrás a sus asociados Silas y Timoteo. Y viajando solo, llegó a Atenas, pero encontró pocas personas interesadas en su mensaje. Ahora había recorrido más de 50 millas, aproximadamente 80 kilómetros, hasta Corinto, en donde no conocía a nadie. Como le recordó más tarde a los de Corinto, allá en Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. La ciudad de Corinto tenía una excelente ubicación para el transporte marítimo con dos puertos marítimos. Mucha gente iba y venía por el mercado, el comercio que se realizaba allá en esos dos puertos, pero también era conocido por sus excesos sexuales, la sensualidad, la depravación, la perversidad sexual. Toda la ciudad adoraba a Afrodita, la diosa de placer y la diosa patrona de las prostitutas. Su templo estaba en la Acrópolis, mirando hacia abajo a una ciudad dominada por una inmoralidad desbocada. A esta ciudad de comercio y maldad, Pablo llegó exhausto y completamente solo. Bueno, en realidad no estaba solo. Dios ya había colocado en esa ciudad a una pareja notable. Ordenó que un hombre solitario, un misionero pobre, golpeado y soltero, que estaba completamente exhausto, se uniera o se encontrara con esta pareja, que cruzaran su trayectoria y que se encontraran en las pecaminosas calles del viejo Corinto. Entonces, esto es lo que leemos en el libro de Hechos, capítulo 18 y versículo 2. Hechos, capítulo 18 y versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, oiga, qué nombre tan precioso es, Claudio, está en la Biblia, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos. Aquila, nos dice el texto, era del Ponto. No sé si ustedes se acuerdan de haber escuchado de esa ciudad, pero nos acordamos de esa ciudad por lo que sucedió en el día del Pentecostés. En Hechos capítulo 2 leemos que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el aposento alto y algunos judíos del Ponto escucharon el Evangelio. Hechos capítulo 2 y versículo 9.
Así que es muy posible que Aquila estuviera entre los 3,000 conversos en el día del Pentecostés, después de ese sermón maravilloso de Pedro. Existe una conexión directa entre Hechos 2 y Hechos 18. Entonces, continuemos leyendo, o recordemos lo que acabamos de leer, Hechos capítulo 18 y versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieron de Roma, y fue a ellos. Entonces Pablo fue a verlos, y como él era fabricante de tiendas, de carpas, se quedó a trabajar con ellos. Esta pareja tenía su propio negocio como artesanos de cuero y de carpas o de tiendas. Eso nos lo dice en el versículo 3. Pablo también era fabricante de tiendas y como no tenía dinero, evidentemente fue a buscar trabajo. Y adivinen qué, Aquila y Priscila lo contrataron en el acto. Dice ahí en el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Entonces no solamente se dedicó a la fabricación de carpas o de tiendas, sino que todos los sábados, como era su costumbre, se iba a la iglesia y allá discutía todos los sábados y persuadía tanto a los judíos como a los griegos que se congregaban a estudiar. Pero pronto los compañeros de Pablo, Silas y Timoteo, lo alcanzaron trayendo regalos económicos de Macedonia, lo que le permitió a Pablo a dedicarse al ministerio de tiempo completo. Ya no tenía que estar fabricando carpas o tiendas, sino que se dedicó al ministerio tiempo completo gracias al apoyo económico de los hermanos en Macedonia. De hecho, los versículos 5 al 8 nos dicen que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Y muchos de los corintios, de los de la ciudad de Corinto, que escucharon a Pablo, creyeron y fueron bautizados. A pesar de esos acontecimientos alentadores, Pablo todavía estaba temeroso, por lo que Dios intervino y le dio un mensaje especial. Versículos 9 y 10 de Hechos capítulo 18, donde Dios le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué alentador para Pablo saber que su predicación, su trabajo, su ministerio, su misión no había sido en vano, sino que Dios le dijo, no, hay muchos que creen ya en la ciudad de Corinto. Ahora, ojalá que me esté siguiendo. Voy a explicar con más detalle por qué es que estamos hablando de esta pareja. Pero yo quiero que esté siguiendo por ahora lo que estoy hablando acerca de Aquila y Priscila. El versículo 8, Hechos 18, perdón. Hechos 18 y versículo 18, nos dice este texto que Pablo permaneció allí muchos días en Corinto. Luego se despidió de los hermanos y navegó a Siria junto con Priscila y Aquila. Entonces ya estos campeones de la fe no se quedaron en su casa allá en Corinto, sino que se fueron con Pablo a Siria. Ahora, los versículos 19 a 21 cuentan que llegaron a Éfeso, donde Pablo dejó a Priscila y Aquila. Él mismo fue a la sinagoga y razonó con los judíos. Cuando le pidieron que pasara más tiempo con ellos, se negó. Pero cuando se fue, prometió, volveré si es la voluntad de Dios. Y de ahí zarpó, de Éfeso. Entonces Pablo dejó a Priscila y a Aquila como un equipo de plantación de iglesias en Éfeso. Los dejó en Éfeso y comenzaron ellos, Aquila y Priscila, a sembrar el evangelio en esa ciudad y tuvieron un gran impacto en un hombre en particular, no solamente en la ciudad de Éfeso, sino específicamente en un hombre
El versículo 24 nos dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Versículo 26. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Póngale cuidado. Apolos era un hombre muy elocuente, muy inteligente, buen estudiante de la Biblia y por eso estaba enseñando en la sinagoga. Pero cuando Aquila y Priscila lo escucharon, lo tomaron aparte y empezaron a hablarle acerca de Dios, de Jesús. Y este hombre tan inteligente entendió que lo que tenían que compartir ellos era perfecto, era exacto, era doctrina correcta. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga. Regresamos al versículo 26, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Al llegar allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Yo quiero que te des cuenta que esta pareja, Priscila y Aquila, se menciona 7 veces en la Biblia, un número muy significante, por cierto. Se mencionan 7 veces en la Biblia y siempre se mencionan juntos. Pero 5 de las 7 veces el nombre de Priscila está primero. Priscila y Aquila. Las otras 2 veces, Aquila y Priscila. Es muy posible que ella fuera la líder natural, la maestra principal. Sin embargo, ambos fueron ministros, maestros, misioneros, quienes guiaron no solamente a Apolos, sino que le enseñaron el evangelio y lo convirtieron en uno de los predicadores más elocuentes de la era del Nuevo Testamento. Ahora, esto es lo último que sabemos de Aquila y Priscila en el libro de Hechos, pero Pablo los menciona 3 veces más en sus cartas. En Romanos capítulo 16 y versículos 3 al 5, Pablo escribe: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. En Primera de Corintios, capítulo 16 y versículo 19, escribe Pablo: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y por última vez, en segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 19, escribe Pablo: saluda a Prisca, aparentemente un sobrenombre de Priscila, Prisca, saluda a Prisca y a Aquila. Aquila y Priscila eran una pareja del reino. Su matrimonio fue una asociación misionera, una asociación del ministerio cristiano. Eran predicadores, pastores, evangelistas, eran obreros juntos en la obra de Dios. No fueron entrenados como pastores o evangelistas profesionales, pero su matrimonio era de tal calidad que estaban alcanzando a otros para el reino. La pregunta es: ¿cómo llegamos nosotros a tener un matrimonio del reino como el de Priscila y Aquila? Quiero que regresemos a Génesis, al jardín del Edén.
y que recordemos el plan, el propósito de Dios o que Dios tenía para el matrimonio de Adán y Eva, así como para tu matrimonio, para nuestro matrimonio. Génesis 2 comienza a describir la intención de un matrimonio del reino con estas palabras. Génesis 2, capítulo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. En esta ocasión queremos examinar cinco de los principales propósitos de Dios para el matrimonio. No están en ningún orden en particular, pero quiero que estudiemos 5 propósitos que Dios tiene para el matrimonio, para un matrimonio del reino, como el de Adán y Eva, como el de Aquila y Priscila. El primer propósito que Dios diseñó para un matrimonio del reino es la amistad. Génesis capítulo 2, versículo 18, ya lo leímos. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios diseñó el matrimonio para el compañerismo o para la amistad. Alguien dijo en broma, si quieres un amigo que te escuche, que haga lo que le pidas que haga y que nunca discuta o que nunca esté en desacuerdo contigo, consíguete un perro. Mientras Adán nombraba a todos los animales, las aves, los peces, todos se los trajo Dios para que les pusiera nombre, se dio cuenta que todos tenían un compañero especial, un compañero idóneo, igual a ellos, excepto a sí mismo. Yo estoy seguro de que Adán se lo pasó muy feliz mirando a todos los animales, jugando con ellos, y ellos le proporcionaron un gran entretenimiento. Pero Adán necesitaba un amigo humano como él. Probablemente hayas escuchado a alguien decir, tú lo que debes hacer es casarte con tu mejor amigo. Eso en sí mismo es una verdad profunda. Es probable que algunos tal vez no empiecen su vida matrimonial como los mejores amigos, pero Dios desea que las parejas se conviertan y vivan sus vidas matrimoniales como mejores amigos. Deben conocerse íntimamente. Quiere que estas dos personas comprendan las luchas y los temores del otro y se ayuden mutuamente a superarlos. También quiere que las parejas compartan sus sueños, sus aspiraciones, sus metas en su vida y que se apoyen y oren el uno por el otro para que esos sueños se hagan realidad. Lo interesante es que para convertirse en ese tipo de amigos, ambos deben tener un amigo aún más cercano. Ambos deben conocer y amar a Jesús. Y ambos deben decidir seguirlo, porque entre más cercanos estemos a Jesús como nuestro mejor amigo, más nos acercamos los unos a los otros como los mejores amigos. Él, Jesús, es el que empodera y alimenta ese tipo de amistad de por vida, ese compromiso, esa relación de pacto mutuo y con Él. Entonces te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿tienes un matrimonio del reino en el que tú y tu cónyuge son ese tipo de amigos? El primer propósito del matrimonio, entonces, según lo describe la palabra de Dios, es la amistad. El segundo propósito que Dios tiene en mente para el matrimonio, para un matrimonio del reino, es la mayordomía del reino. Dios les dio a Adán y a Eva el trabajo de cuidar o mantener el jardín. Génesis capítulo 2 y versículo 15. Se convirtieron en mayordomos de la tierra, no los dueños, los mayordomos de la tierra. En otras palabras, Dios diseñó el matrimonio para que un hombre y una mujer se unieran en torno a algo más grande que ellos mismos.
No que se enfocaran solamente en sí mismos, en su matrimonio, sino que su enfoque fuera mundial, digámoslo de esa manera. El escritor John Mark Comer escribe las siguientes palabras. Si el objetivo de su matrimonio es su matrimonio, se derrumbará sobre sí mismo. Si el objetivo final de su relación es su relación, se autodestruirá. Solo pueden sentarse en una cafetería y mirarse a los ojos durante tanto tiempo. En algún momento tienes que levantarte y hacer algo. Por eso, en un mundo ideal, debes tener una idea de tu vocación antes de casarte. Y el matrimonio debe basarse en esa vocación. Dios diseñó el matrimonio para que exista para algo mucho más grande que el matrimonio en sí mismo. Juntas, las parejas tienen el gran propósito de buscar primero el reino de Cristo y su justicia, algo que Jesús llamó a todos sus seguidores. Estamos llamados a compartir sus buenas nuevas, a discipular a toda persona, comenzando por los más cercanos a nosotros en nuestra propia casa y a hacer crecer su reino también fuera de las paredes de nuestro hogar. Cuidar el jardín de Dios no es solo cuidar el medio ambiente, aunque eso es importante. Cuidar el huerto de Dios significa que producimos frutos, el fruto de otras personas que se convierten en discípulos de Jesús. Entonces pregunto una vez más, mi hermano, mi hermana, ¿es tu matrimonio un matrimonio del reino? ¿Estás reproduciendo tu vida, tu relación en otras parejas? El primer propósito de un matrimonio del reino es la amistad. El segundo propósito de un matrimonio del reino es la mayordomía del reino. El tercer propósito del matrimonio es las relaciones sexuales. Dios creó el sexo. El primer mandamiento que Dios le dio a los seres humanos se encuentra en Génesis capítulo 1 y versículo 28. Dios le dio este mandamiento a Adán y Eva y por medio de ellos a la humanidad. Fructificad y multiplicaos. Eso significaba que iban a tener relaciones sexuales. De hecho, Dios nos creó como seres sexuales y ha hecho del matrimonio el contexto adecuado para disfrutar y expresar esa sexualidad. Muchos cristianos solteros no entienden eso o tal vez no lo aceptan, que Dios diseñó el sexo para disfrutarlo dentro del contexto del matrimonio y por eso caen en la tentación sexual y el pecado. Algunos de ellos no están buscando intencionalmente casarse, simplemente quieren disfrutar del placer físico del sexo. Por cierto que Pablo tiene algunos consejos prácticos muy directos sobre el sexo cuando les escribe a los miembros de la iglesia en Corinto. Acuérdense, dijimos que Corinto era una ciudad en donde había mucha sensualidad, sexualidad, aberraciones sexuales, y por eso en Primera de Corintios Pablo habla mucho con los miembros de la iglesia de Corinto acerca del sexo. Ahí en Primera de Corintios capítulo 7, comenzando en el versículo 1, Pablo dice: acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, yo sé que hay muchas esposas, porque nos lo han dicho, que dicen: ay, pastor, sí, ¿por qué no predica esto y dígale a mi esposo que no me toque? Pero fijémonos qué es lo que dice Pablo. Ese es el versículo 1. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Versículo 2 dice: sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada una su propio marido. Entonces Pablo en el versículo 1 está hablando a aquellos que no están casados y les dicen: ustedes, caballeros, no deben tocar a una mujer que no es suya.
Ustedes, damas, no deben tocar a un hombre que no es suyo. Las relaciones sexuales deben estar contenidas en ese contexto de la relación matrimonial, que es el versículo 2. Pero luego continúa con unos consejos muy importantes. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. O sea que el sexo dentro del contexto del matrimonio no es una opción, sino que es un deber mutuo. Es el deber del esposo con su esposa, es el deber de la esposa con su esposo. Versículo 4. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Se dan cuenta qué tan equitativo, qué tan sabio es Pablo? No le está dando dominio o control al uno sobre el otro, sino que debe haber mutualidad, responsabilidad mutua del uno hacia el otro. Pero luego viene, en el versículo 5, vienen 4 principios muy importantes por si una pareja no quiere tener relaciones sexuales, por si una pareja de casados no quiere tener relaciones sexuales. Dice él, no os neguéis el uno al otro, a no ser, primero que todo, por algún tiempo. O sea que no puede ser indefinidamente. De aquí en adelante no vamos a tener más relaciones sexuales. No. Pablo dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo. Segundo, de mutuo consentimiento. O sea que ni el uno ni el otro pueden decir independientemente, ya no vamos a tener más relaciones sexuales. Debe ser un arreglo mutuo entre el esposo y la esposa. Primer principio, por un tiempo. Segundo principio, de mutuo consentimiento. Viene el tercer principio, para ocuparos sosegadamente en la oración. Por cierto que hay varias traducciones de la Biblia o versiones de la Biblia en donde dice para ocuparos sosegadamente en el ayuno y la oración, que es, por cierto, muy sabio, porque Pablo no dice por un tiempo y ustedes decidan 6 meses, 2 años, 3 años. Lo dice por un tiempo, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo? Él dice, pues si lo van a hacer por un tiempo es para dedicarse sosegadamente al ayuno y la oración. Por lo tanto, preguntémonos, ¿cuánto tiempo podemos ayunar? ¿Un año? No. ¿6 meses? No. ¿Un mes entero? No. ¿Una semana entera? Yo no creo. Por ahí 2, 3 días por máximo. Por eso Pablo dice, entonces si anda a hacerlo por 1, 2, 3 días, no tener relaciones sexuales mientras que dedican el tiempo al ayuno y la oración, está bien, pero de ahí en adelante se van a perjudicar físicamente si continúan ayunando, pero también emocionalmente si continúan absteniéndose de tener relaciones sexuales con su cónyuge. Y luego viene el cuarto principio. Luego, volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, el primer propósito del matrimonio es la amistad. El segundo propósito del matrimonio es la mayordomía del reino. El tercer propósito del matrimonio es las relaciones sexuales dentro del contexto de ese matrimonio y solo absteniéndose de tenerlas si es que nos vamos a dedicar al ayuno y la oración, pero tomemos esa decisión cuando estemos de acuerdo mutuamente, que sea por un tiempo e inmediatamente comenzar otra vez antes de que Satanás nos tiente. El cuarto propósito del matrimonio, de un matrimonio del reino, es la familia. Dios no quería que Adán y Eva simplemente disfrutaran del sexo tan agradable y hermoso como es. Él lo diseñó para que fuera agradable.
que nos trajera satisfacción, que nos produjera placer. Dios quería compartir con los seres humanos parte de su acto creativo. Entonces Dios le dijo a la primera pareja y a todos nosotros: fructificad y multiplicaos. Dios quería que tuvieran hijos. Esta era una forma poderosa de extender el reino de Dios sobre la tierra. Dios quería que tuviéramos la experiencia de criar y discipular a los niños a la imagen de Dios, para que nuestros niños también puedan tener un impacto en el mundo, administrarlo, modelar la gracia amorosa de Dios y llamar a otros que están lejos de Dios a los brazos de su amoroso Padre Celestial. Ese es un propósito maravilloso que Dios nos ha dado, que ha compartido con nosotros. Ahora nos hemos dado cuenta de cada vez más que los solteros no se casan más tarde, digámoslo de esa manera, en su vida, y a veces ya no pueden tener hijos. Sin embargo, eso todavía no impide que la pareja adopte o cuiden temporalmente a un niño, o se conviertan en hermanos o hermanas mayores o en padres espirituales de muchos niños. Conocemos a una pareja que eran miembros de una iglesia en la que yo estaba de pastor, pero que no pudieron tener hijos propios. Pero eso no les impidió verter su amor en los niños. Han criado y adoptado a media docena de niños, 3 de ellos hermanitos. Y esos niños tienen la gran suerte de vivir con padres que los aman incondicionalmente. Entonces, el primer propósito del matrimonio es la amistad. El segundo propósito del matrimonio es la mayordomía del reino. El tercer propósito del matrimonio es las relaciones sexuales. El cuarto propósito del matrimonio es la familia. Y el quinto propósito del matrimonio es llegar a ser como Cristo. El matrimonio es una de las mejores formas en que Dios nos prepara para llegar a ser más como Jesús. Él quiere que seamos como Él, para que para que podamos representarlo bien a Él y a su mensaje. Pablo le escribió a los miembros de la iglesia en Éfeso. Acuérdense que allá viajó de Corinto, viajó allá a Éfeso, y a los miembros de la iglesia en Éfeso, Pablo les escribió, Efesios capítulo 5 y versículos 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Dios estableció el matrimonio como una forma para que los cónyuges se ayuden mutuamente a caminar más cerca de Cristo y llegar a ser más como Él hasta que Él regrese para llevarnos a su hogar celestial. De hecho, Dios estableció el matrimonio para que los esposos ayudaran a sus esposas en el proceso de la santificación. Dios quiere que los esposos sean instrumentos del Espíritu Santo para ayudar a sus esposas a estar listas para el pronto regreso de Jesús. Dios quiere que las esposas sean instrumentos del Espíritu Santo para ayudar a sus maridos a estar listos para el pronto regreso de Jesús. Dios quiere que tu matrimonio sea un campo misionero en sí, el campo misionero más importante, en el que ambos, como esposos y esposas, como amigos, como hermanos y hermanas espirituales, se ayuden mutuamente, tanto física como emocional, pero lo más importante, espiritualmente, para que ambos y sus hijos estén listos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es un matrimonio del reino. Uno en el que los cónyuges son el mejor amigo del otro. Uno en el que ustedes son buenos mayordomos del reino. Uno en el que ambos disfrutan del sexo juntos como pareja con regularidad por el puro placer de ser una sola carne como Dios los creó, a Adán y Eva. Uno en el que juntos cuidan
a su familia y la ayudan a crecer. Y uno en el que día a día se ayudan mutuamente a ser más como Cristo mientras esperan ansiosamente su propio regreso. Entonces, ¿estás en un matrimonio del reino? ¿Estás desarrollando diariamente una relación cercana, una amistad profunda con tu cónyuge? ¿Están administrando juntos todo lo que Dios les ha dado como buenos mayordomos? ¿Tienes relaciones sexuales de forma regular, apasionada y exclusiva mientras nutren su unidad e intimidad? ¿Estás discipulando amorosamente a tu familia como testimonio a otras familias? ¿Se están ayudando mutuamente a ser cada día más como Cristo? Cuando seas una pareja del reino, también estarás alcanzando a otras parejas para el reino. Que Dios te enriquezca, te transforme y te dé el poder para ser o convertirte en una pareja del reino. Oremos. Cariñoso Señor, gracias porque tú creaste esta institución que llamamos el matrimonio. No fue un diseño social, fuiste tú el que trajiste a Adán y Eva, y por su ejemplo has traído a muchos hombres y sus mujeres a unirse en el matrimonio. Lo hiciste para nuestro beneficio, pero también lo hiciste para el beneficio de otros, nuestros hijos, pero también otros que nos observan, otros a quien conocemos. Pedimos, Señor, en este día que tú hagas de nuestro matrimonio un matrimonio del reino. Que podamos, Señor, no solamente dar ejemplo mutuo y ejemplo a nuestros hijos, sino ejemplo a otras parejas que tal vez no entienden lo que significa ser un matrimonio del reino. Así que te encomendamos nuestro matrimonio, nuestro hogar en tus manos. Pedimos que nos bendigas y que en el día pronto, cuando tú regreses, estemos listos para la Canaán celestial. Pues lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.